asambleísta manabita, asambleísta que llegó precisamente a esta función del Estado en representación de la izquierda democrática, de acuerdo a los últimos datos que se han obtenido, ya no es parte de este bloque o de esta bancada en la función parlamentaria. Damos la bienvenida al asambleísta Javier Santos en este noticiero de primera en Vía Informativa. Le escuchamos, asambleísta. Buenos días, querido Néstor, un gusto saludarlos, espero que esté bien a todos los que hacen Triple Día. Hubo un problema al inicio, no escuché la primera parte de la pregunta o de la introducción, pero siempre es un gusto compartir estos espacios hoy, que es un 24 de mayo que se conmemora la batalla del Pichincha. Para nosotros es un placer, un honor poder informar lo que estamos haciendo desde la Asamblea Nacional. Gracias por la diferencia, asambleísta Javier Santos. Hacía referencia a que usted llegó a la Asamblea Nacional en representación de nuestra provincia por la izquierda democrática. De acuerdo a los datos que son de conocimiento público, llegó a integrar esa bancada, pero a partir de algunas semanas ya no forma o ya no integra esta bancada legislativa. Antes de proseguir con lo que es materia o el tema de esta entrevista, como habíamos anunciado, tratar la función legislativa, la labor de la función legislativa y también sobre la función parlamentaria. ¿Qué pasa con su posición personal en cuanto a la bancada o no? ¿Se queda sin bancada? ¿Y cuál es su accionar con relación a este asunto que, si bien es cierto, llamó la atención de los integrantes de esta organización política, también ha llamado la atención de los manabitas en términos generales, asambleísta Santos? Bueno, vamos separando tres elementos, ¿no? El primer elemento es el partido por el que participé a elecciones en la Asamblea Nacional, por el que fui invitado, el que escogí para participar, que todos, y es de conocimiento público, en Manaví no tenía estructura, no tenía justamente esa popularidad que le pudiese haber podido lograrlo solo. Entonces fui invitado por la Izquierda Democrática y escogí participar por esa línea. Eso es una cosa. Como invitado, sin afiliarme. El segundo momento es que al llegar por la Izquierda Democrática llegamos 18 asambleístas. Hoy la Izquierda Democrática como bancada tendrían 11 asambleístas, ya no serían bancada. Es decir, se han separado o han sido expulsados 7 asambleístas, no es solamente el caso de Javier Santos. Y en lo particular y en lo personal, como tercer elemento, yo decidí hace algún tiempo salir de las decisiones de la bancada, porque pensé yo, mejor dicho, y así lo siento y así percibo el tema, que las decisiones que se están tomando como bloque Izquierda Democrática en la Asamblea Nacional no se compadecen con la realidad del país. Por lo tanto, tomé yo personalmente la decisión de alejarme. Por si acaso, no hay el término jurídico de expulsión de bancada. Eso que han enviado el documento a la presidenta de la Asamblea donde dicen que expulsan de la bancada, eso no existe. Existe la renuncia a una bancada. Yo no he renunciado, yo todavía converso con algunos compañeros de la ID, aún nos mantenemos los que somos deliberantes, los que pensamos de manera diferente, nos mantenemos en un elemento ahí interno para toma de decisiones, pero hay que esperar porque a estas alturas, si la ID decide en el próximo periodo, en los próximos 2 años de asamblea, decide ya no incorporarnos o no formar parte de aquella bancada, o se resuelvan los problemas internos de la Izquierda Democrática, probablemente incorporemos nosotros, los 5 o 6 asambleístas que hemos sido siempre deliberantes, siempre hemos sido contestatarios, siempre hemos criticado ciertos cuestionamientos por parte de la IDE, pues obviamente podríamos conformar una nueva bancada con algunos compañeros del líder y, por qué no, con algunos otros asambleístas independientes. Lo que ha pasado al interior de la izquierda democrática en la función legislativa también ha ocurrido con otras organizaciones políticas. ¿Será esto acaso un accionar o un pedido de quienes forman parte del Ejecutivo para conseguir que haya mayoría a favor de los proyectos de ley que presenta el Ejecutivo a través de la Asamblea Nacional? No sé si sea un pedido del Ejecutivo, pero en lo particular, una de las razones por la que yo me separo de la bancada es porque la Izquierda Democrática, la mayoría de los asambleístas, los que se han quedado ahí, los que se mantienen, forman parte de una línea totalmente gobiernista. Nosotros no hemos estado a favor de aquello. No digo que sea malo votar con el gobierno, no digo que sea malo no apoyar temas que sean positivos para el país, pero hay una posición que es evidente en todo aspecto cuando algunos asambleístas del IDE
toman una postura totalmente gobernista a sabienda de qué. No lo conozco. No sé si es que en realidad hayan compromisos de por medio, pero en lo particular, cuando he tenido que ser crítico, he tenido que tomar mi postura de manera coherente con el país, pues he tenido que alejarme de las directrices del Partido Izquierda Democrática, más allá de que sean decisiones gobiernistas o antigobiernistas. Aquí los temas son coyunturales, son temas del país y hacia allá tenemos que enfocar. Por eso es que al contrario, yo diría que no sé si sea estrategia del Ejecutivo, pero los que se quedan en el bloque de la ID son los que más apoyan la tesis de gobierno, así que no creo que sea por esa línea. El accionar de la Asamblea Nacional en este primer año ha sido negativo, de acuerdo a lo que se escucha, de acuerdo a las opiniones y de acuerdo a lo que expresa la ciudadanía. ¿Usted está de acuerdo? Pero totalmente, si la Asamblea no ha respondido a los intereses de la ciudadanía, eso es más que evidente y la gente lo palpa. Uno que está, yo en lo particular que trabajo dentro de la Asamblea Nacional, a veces hasta vergüenza ver cómo se manejan los temas en la Asamblea. ¿Se siente culpable, asambleísta Santos? Me siento parte de este debacle, pero no necesariamente culpable. Recuerde que una gaviota no hace verano. Lamentablemente no todos sintonizan con aquellas necesidades del pueblo ecuatoriano. Mientras se pelean bancadas, a veces da vergüenza, da escozor, da una vergüenza ajena terrible. Cuando comienzan los insultos, dimes y que diretes entre una bancada y otro, unos recordando el pasado, otros haciéndoles recuerdo al pasado también y comienzan a lanzarse insultos y el pueblo ecuatoriano sigue desangrándose en las calles. A mí me causa vergüenza cuando pasan estas cosas. Y cuando tenemos que tratar temas de vital importancia, no se tratan. Unos apoyando las autoridades de la Asamblea Nacional actualmente y otros tratando de separarla. Pero aquí hay un tema importantísimo y la gente tiene que entender. Aquí ya tenemos que estar por encima del bien y el mal nosotros los asambleístas y entender que hay una ciudadanía que está esperando que justamente hagamos lo que tengamos que hacer, que fiscalicemos, venga de donde vengan las autoridades que se tengan que fiscalizar y que hagamos leyes. Y en ese plano no ha respondido la Asamblea y más allá de sentirme culpable o no, yo creo que hago mi contribución en la medida en la que puedo en los debates, en el pleno, un poco tratando desde el territorio los inconvenientes. Pero lamentablemente no hay esa empatía por parte de algunos asambleístas que vaya a ver, se han presentado proyectos de ley, se han pedido información. ¿Usted ha presentado, asambleísta Santos? ¿Perdón? ¿Usted ha presentado proyectos de leyes? Claro que sí. Yo tengo, he sido ponente de 2 proyectos de ley y he presentado un proyecto de ley que se llama la Ley de la Defensa del Campesino, que fue presentado por mí en septiembre del año pasado y este año presento otro. ¿Cuál será su posición con relación al caso de la presidenta actual de la Asamblea Nacional? Más que público, y lo he hecho evidente, yo creo que se perdió el norte y la brújula de lo que tenía que haber sido la Asamblea Nacional, justamente aquel ente complementario. Nos hemos dejado arrastrar por la inejecutividad del gobierno nacional y la Asamblea ha caído en el juego. Yo creo que la presidenta de la Asamblea no ha podido liderar los procesos, no ha podido liderar la Asamblea Nacional y ha caído en un juego terrible. Desde el momento que no se tuvo el control, cuando se aprobó la ley tributaria, la presidenta de la Asamblea Nacional perdió el norte. De ahora en adelante vemos cómo le hace daño a la Asamblea cuando no ¿Debe dejar la presidencia la señora Yori? Debe dejar la presidencia. Yo en lo particular creo y estoy convencido que así es. ¿Y no los integrantes del CAL? Algunas otras autoridades del CAL también tienen que dejar, algunas otras vicepresidencias también tienen que dejar. Aquí tienen que evaluarse todos. Pero la presidenta en particular, que es la primera persona cuestionada, la que representa el primer poder del Estado, debe dejar la presidencia y debe dar paso a que las cosas se destraben. ¿Aspira a algo usted al interior de la Asamblea Nacional, señor asambleísta Santos? Yo creo que es hora de que Manaví se una y Manaví tiene que hacer escuchar la voz. A veces me siento solo, le cuento en la Asamblea Nacional cuando hay temas de vital importancia para la provincia. Hay algunos asambleístas... Pero hay más de 10 asambleístas que representan o son manavitas. Sí, hay 11, pero a veces le digo que me siento solo porque no todos tenemos la misma fuerza o la misma forma de proceder. Hay algunos que se callan cuando tienen que hablar y hay otros que hablan cuando tienen que proponer proyectos. Y creo que no hemos logrado aquella unidad. Creo que hay otros intereses superiores que les impide aquello. Pero yo, ¿qué es lo que aspiro en particular? Es justamente lograr aquella cohesión que podamos tener para poder empujar aquellos temas de vital importancia para la provincia. Antes de despedir la entrevista con el asambleísta Javier Santos, sería importante, tal como habíamos anunciado, que analice de manera general la gestión del presidente Guillermo Lasso en su primer año de gobierno, ya que a partir de las 11:30 de la mañana presentará su informe precisamente
en la sede de la función legislativa? Bueno, yo creo que el término de gobernante no ha podido ejecutarlo de manera correcta el presidente, no está gobernando. Hay otros intereses superiores que no sé por dónde pasan y que definitivamente entendemos que son fuerzas y poderes fácticos o económicos que están ahí y que hacen que no tomen las decisiones más correctas, que digamos. El presidente no ha podido entender la situación del país, está en una burbuja, cree que las cosas pasan porque está el país, porque todo el mundo está en contra de él, cuando no es así. Le hemos dicho categóricamente que el bien de él es el bien del país, que le vaya bien a él, le va a ir bien al país, pero lamentablemente no escucha. No ha escuchado, no ha podido entender a la ciudadanía, ni a los que podemos y los que caminamos todos los días en nuestro territorio. Así que tenemos un gobernante que no está gobernando y así lo muestran no solamente las cifras, sino los resultados en el día a día del quehacer ecuatoriano. Agradecemos al asambleísta Javier Santos por su participación en este noticiero de primera a través de vía informativa. Estamos ya también con la siguiente persona invitada. Agradecemos al asambleísta Santos. Gracias. Feliz día y mucha suerte en sus actividades y en su función como parlamentario.